Hola, bienvenidos aquí por Buenas en el Mundo, en este nuevo jueves conmigo, en mi semana con Mariposa del Rocío, esta vez con nosotros María Fernanda Moreno, bienvenida. Muchas gracias, buenos días para todos. Bienvenida, Fernanda. Me toca presentarte y voy a leer lo que me escribió. Es directora, autora, actriz, docente teatral, poeta, artesana. Escuchen esto. Escribe, borda y edita sus libros a mano como una forma de arte autogestionado y autosustentable. Qué maravilloso esto. Es madre, abuela, cocinera, comadre y acá. Esto, me encantó. Strega solidaria. Che cosa è questo di strega solidaria? È lo che dobbiamo fare oggi, eh? Propiamente oggi dobbiamo fare questo. Qué maravilla. Bienvenidísima. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bienvenida para mí, para Mariposa. Es siempre un honor a ver artistas como ti, como nosotros. Bueno, vamos a continuar con una canción que se llama María. Bueno, perfecto. Arrancamos con Vengo de perder. Es una buena presentación. Vengo de perder, huele a podrido. La derrota no seduce y no embellece. Vengo de perder, sí, lo confieso. Gustaríame más traer olivos en mis manos. Vengo de perder, me han estafado y miedo no tengo que se note. Vengo de perder, mas me he salvado y he salvado al hijo de mis ojos y he salvado el brillo en mi mirada. Vengo de perder un partido, un round, un campeonato. La derrota me ha dejado una onda combustible por el de al lado. La derrota me ha enseñado a vivir con elegancia. Fácil es ser del árbol que ha caído, astillas que queman en algún lado. Mas dígame, compadre, en el oído si hay alguien que no ha sido derrotado. Maravillosa, perdona, yo tengo dos perros. Sí. Perdona. Está siempre así. Cuando está la parte mayor, mi perra siempre da la suya. Participa. Mi perra es nacida en España. Eso es lo que tiene el vivo. Me encantó ese poema y porque aceptar que vengo de perder y decirlo y compartirlo es como un bálsamo para los demás, para las que escuchamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y es un bálsamo para el que lo escribe también, ¿no? Por supuesto, ni que hablar. Sí, sí, sí. O sea, ¿con qué hacemos poesía? ¿Cuál es el material con que hacemos poesía, no? Yo cada vez siento más que lo hacemos con lo que nos falta, con lo que nos falta, con lo que no pudimos, con aquello que no pudimos ni podremos. Quizás los poetas son los mayores anhelantes de aquello que nunca se podrá. Pero se trata. Y en el camino se encuentran unas cosas increíbles, y una gente increíble, ¿no? Una manada muy linda. Sí, me encantó, porque eso de no digas que venís de perder porque queda mal. Claro, queda feo, callate, sí. guardátelo para vos.
ese silencio que va enfermando, ¿no? Entonces, declarar olímpicamente, vengo de perder, como todo el mundo, porque no hay nadie Como todo el mundo, sí, sí, sí. No hay. No hay, no hay. Todo el tiempo no hay, entonces. No hay. La vida es eso, perder, ganar, y en esa ola irse. Y creo que las poetas, los poetas nos entrenamos en esa ola del perder, ganar, escribiendo poesía. María, solamente puedo decir una cosa. Si al fin de la transmisión aquí de Poetas del Mundo, leer nuevamente esta poesía, porque el final estaba muy rica. Te la mando, Inés. Muchas gracias. No, también me gustaría si la leyes una otra vez. Bárbaro, bárbaro. Sí, 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 sí. Aparte de la ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la poesía de Mariposa. Okay. Y después una otra forma. Hoy elegí poesías cortitas que me encantan. Esta dice así: soy un samurái Jin. Hay virtudes que las tengo claras y otras oscuras. El samurái Jin ilumina tu ternura con el filo del metal, femenina, romántica, un apego encantador. Soy un samurái punk, sin vueltas. Lo que ves es apenas un destello de mi existencia. Qué buena que está, Fer. Sí. Bueno, ahora una mía pequeñita que leí muchas veces, últimamente, se llama Cicatrices, pero la leo muchas veces porque ahora es un poquito la mía filosofía de mi vida, ¿no? Voy a usar especialmente en este cicatrices. Me encantan mis cicatrices, son el mapa de mi alma. En el camino de la vida, solo las cicatrices será siempre a mi lado. Esta era una bueno, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, estaba perfecto, estaban bien coordinadas las 3 primeras poesías, ¿no? Perfecto. Pero estábamos en tema. Esto es 100% espontáneo. Sí, acá no tal hay cual. Guión, acá y esto, lo que nos sale del corazón, lo que vibramos. Entonces me encanta cuando pasa eso, ¿no? Ladra la perra, en fin, alguien grita. Sí, está bueno. Bueno, la vida. La vida. Está bárbaro. Sí. En casa con el computadora es normal que son muchos rumores en varios horarios en el día, pero siempre cuando estoy al aire, siempre... Bueno, vamos a continuar. La perra para compartir también. También un día la invitás. Bueno, María, me gustaría escuchar una otra tuya. Bárbaro, buenísimo. A ver, elegí varias, pero a ver, seguimos. Mediocridad. Soy una poeta mediocre tratando de escribir un verso, pero no me gustan los versos rimbombantes, ni hallo necesarias rimas altisonantes. Prefiero la palabra simple, la que muestra lo que está detrás y por delante. Que no sale, que no queda, que no encuentro la palabra para contar mi pena.
que me cuesta, que no puedo poner en pocas palabras el éxtasis que adentro llevo. Soy una poeta mediocre tratando de escribir un verso. Otros lo han hecho mejor. Yo no sé ni por qué lo intento. Ay, te amo. Te amo. Eso es impresionante. Impresionante. Maravilloso, maravilloso. Gracias. Sí, me encanta escucharte. Sí, y nos va a encantar escuchar el otro poema de nuevo, entero, sin interrupciones, nos va a encantar. Sí, María, ¿se nos puede leer nuevamente el primer poema ahora? Que no tenían introducciones, me gustaría muchísimo. ¿Ahora quieren que lo lea ahora? Ahora. Bueno, espera que lo busco por acá. Vengo de perder. Y después una otra de mariposa. Ahí va. Vengo de perder, entonces vamos allá. Vengo de perder, huele a podrido. La derrota no seduce y no embellece. Vengo de perder, sí, lo confieso. Gustaríame más traer olivos en mis manos. Vengo de perder, me han estafado y miedo no tengo que se note. Vengo de perder, mas me he salvado y he salvado al hijo de mis ojos y he salvado el brillo en mi mirada. Vengo de perder un partido, un round, un campeonato. La derrota me ha dejado de regalo una honda compasión por el de al lado. La derrota me ha enseñado a vivir con elegancia. Fácil es hacer del árbol que ha caído astillas que quemar en algún lado. Mas dígame, compadre, en el oído, si hay alguien que no ha notado. Ahora sí. Ahora completito y completito y maravilloso. Maravilloso, realmente. Por el escuchador también que pueden escuchar toda la poesía completa es mejor porque la personalidad del ímpetu, todas las palabras como es fundamental por la poesía, la poética en general. Bueno, vamos a continuar con Mariposa de Ilusión. Primero hago el mate, María. Está con el mate. Ah, sí, es que de mañana no se puede vivir sino acá. No, claro. Quiero el mate, lo quiero yo también. Bueno, dice, la poesía es conectarte con el entendimiento. Ves la belleza, porque ahora sabes la verdad. Nosotras conocemos las causas y permanecemos inmutables a los efectos. Este mundo es una ilusión y la poesía es la lluvia que nos refresca la memoria, como una mariposa del rocío. ¡Ay, qué bello! Como una mariposa del rocío. Qué lindo, Fer. Gracias. Muchas gracias, mariposa, por compartir con ustedes. Y vamos a continuar con la otra poesía de María Fernanda Moreno. Sí, te gustaría. Vamos con otra entonces. A ver. Esta puede estar bueno porque ¿este programa para dónde sale? ¿Para todo el mundo? Sí, que hablan online para todo el mundo, que hablan en español. Fenómeno. Entonces esto es como un llamado, porque se llama aullido. Soy de la estirpe de los que no sacrifican felicidad por dinero. Soy de la estirpe de los que gozan sin temor, sin recelo. Soy de la estirpe de los que no discriminan por color de piel o de pelo, o por haber elegido querer a un igual sin miedo.
Soy de la estirpe de los que encuentran en sus hijos el cielo y que disfrutan viendo cuando emprenden su vuelo. Soy de la estirpe de los que cuidan con pasión lo que aman, de los que nunca cortan a nadie las alas, de las que bailan sin razón y sin causa, de las que creen que ser fiel ilumina la mirada por ser un regalo precioso, la exclusividad para la persona amada, de las que ríen sin vergüenza y con ganas, de las que nunca devuelven ojo por ojo la paga, de las que buscan sin descanso el poema, la canción, el color en la mirada. Soy de la estirpe de quienes piensan que un real encuentro es raro que ocurra en el ruido de mucha gente hablando al mismo tiempo, de las que encuentran un alma a veces leyendo un cuento y se conecta con ella más que si pudiera tocar su cuerpo. Soy de la estirpe que escucha, pero que tiene sus propios pensamientos y que los dice contemple, no importa quién los está oyendo. De las que piensan que el día hay que gastarlo con gusto en lo que uno ha elegido para ganar su sustento. Lanzo este aullido a la luna, lo digo a los cuatro vientos. Si alguien a él responde, entre mi manada lo cuento. Maravilloso. Buenísimo. Así que lo lanzo. Lanzamos, se me pliego el aullido. Bueno, no tenemos de dar una noticia por todos los espectadores, que es el Festival Global de Poesía que tenemos el 25 y 26 de septiembre. Mariposa, ¿puedes decir tú toda la convocatoria? Sí, este festival del 26 de septiembre corresponde al número 11. Ya estos son 11 años que realizamos este festival para el colectivo 100.000 Poetas por el Cambio. Entonces, quienes quieran participar tienen que enviar 2 poemas por mail. Tenemos 2 mails para recibirles: mondialepoesia@gmail.com y pacarete@gmail.com. Envían 2 poemas que serán leídos el día del festival, que vamos a estar como en esta instancia, pero todos y todas juntas, los que podamos coincidir en el horario de diferentes personas de diferentes países. Y al final del festival se va a recibir un diploma y es todo libre, todo gratuito, no se paga ni por participar, ni por el diploma, nada, es simplemente un gesto de decir, estuve presente en este festival de la poesía mundial internacional del 26 de septiembre, así que tú y todas las personas que quieran manden mail. Bárbaro, buenísimo, ahí estaremos. El término último le envío está cambiado una otra vez por dar la posibilidad a más gente, a más poetas de participar, y no es más el 10, mañana, pero es el 15. 15. Bien. Hoy hacemos el jueves próximo, el 16. Hacemos, ¿cómo se dice en español? 16. 16. De septiembre, como término último, que es el próximo jueves. Así hablamos también de eso como último día en la próxima puntada de esta emisora de Poetas en el Mundo. Aquí. Bueno, pero María, si tienes las poesías por mañana, envíala pronto. No necesitas el último día. Sí, ya había elegido un par. Queremos nosotros con esta maravillosa poesía que queremos con nosotros.
Bueno, yo quiero decir que Puertas en el Mundo está ahora como se mira al aire, live, en vivo, pero después se puede mirar sobre en mi canal YouTube Ogni Agnese y sobre la página Facebook Agnese Monaco Official y sobre las redes sociales de Mariposa del Rocío, que son Mariposa del Rocío Facebook. Allí encuentran todos los videos de YouTube de Agnese y con todas estas entrevistas. Bárbaro, buenísimo. Uh-huh. Lo vamos a compartir. Sí, por eso, para reverlo, verte, compartirlo, queda grabado ahí, o sea que lo tienen. Fantástico. Qué fantástico estas cosas ahora, ¿no? Sí, Porque... sí, que viva la tecnología. Sí. Obvio, Mara, hay que sacarle las cosas lindas, por supuesto. Sí, que viva la tecnología que nos permite esta unión así con Italia, Uruguay, de esta manera, maravillosa la tecnología. Otra vez en Alemania también tenemos la fuerza en Alemania. Alemania, Barcelona, estuvimos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, está buenísimo. Y bueno, la idea del día del festival es encontrarnos todas estas personas y más. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda Moreno, por compartir con nosotros este jueves aquí sobre Puertas en el Mundo. Muchas gracias. Gracias María, a ustedes. por estar conmigo, por hacer esta programación conmigo. Tú eres especial, eres una grande amiga y Puertas en el Mundo existe gracias a ti, gracias. Y gracias a todos los escuchadores. Si quiere decir los saludos, María o Mariposa, y después terminamos. Le cedo el lugar a María Fernanda para sus saludos. Bueno, un saludo a todos. Lo que les deseo es mucha poesía a todo el mundo. A quienes la escriben y a quienes no la escriben también, porque la poesía no es solo la poesía escrita, es una forma de vivir. Y en esta época de oscurantismo medieval, vaya si será importante la poesía, ¿no? Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, un gusto escucharte, me encanta lo que escribís, realmente me encanta. Y será un placer que participes en el festival entonces. Bárbaro, buenísimo. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Chao. Hasta el próximo jueves con mi Mariposa del Rocío. Besitos.